¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. Es la viva imagen de la falta de agua que sufre nuestra comunidad. El embalse de Yesa está seco y no es el único. Para que vuelva a la normalidad tiene que llover y nevar en los Pirineos de manera regular entre noviembre y marzo. Muy buenas noches. Yesa, emblema de los embalses navarros, languidece tras un verano y un otoño seco. Y el problema no es solo su desértico aspecto, va más allá cuando hablamos de una fuente de agua vital para el campo en la ribera. Es el que tiene el peor estado de todos los embalses de Navarra. Además, es el más crítico porque es más grande, es el que baña a gran parte de la ribera de Navarra, el que abastece de aguas para el riego. La noticia positiva es que desde mañana empieza a llover, algo es algo. Entre tanto, Navarra no es ajena a lo que está ocurriendo en Cataluña. Los disturbios se han sucedido durante toda la madrugada y el día de hoy hay más de 200 heridos y medio centenar de detenidos. De luego, los atracados violentos yo creo que a nadie gusta y para nadie son deseables, ¿no? Ver cómo hay personas en Cataluña que están pisoteando los derechos de otros ciudadanos. Esa es la realidad, en una situación, como digo, total y absolutamente excepcional. Javier Esparza reivindica la opción de Navarra Suma como fórmula de estabilidad y coherencia en las próximas elecciones del 10 de noviembre. Hoy han presentado a sus candidatos, repiten Sergio Sayas para el Congreso y Ruth Coñi para el Senado. La vivienda se está disparando. El Ejecutivo trabaja en una nueva normativa sobre el euskera. Lo ha dicho la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anula varios artículos del decreto vigente. Partidarios de que se valore en los méritos el conocimiento de idiomas. Creemos que no podemos permitirnos una administración de mediocres. Pero habrá que hacerlo, como antes decía, teniendo en cuenta la densidad de hablantes y, en segundo lugar, con ánimo integrador. Siguiendo unas sencillas pautas, todos podemos salvar vidas, pero para ello hay que recibir una formación especializada. Hoy, Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, nos preguntamos si sabríamos actuar en caso de emergencia. A ver cómo hacíamos, ¿te acuerdas? Algo también muy sano es disfrutar de una buena cazuelica. La barra del goloso se impone en la semana de este plato con su receta ajo arriero de mi abuela. Segundo puesto para la Juana Gastrobar y tercero para el Baserriberri. Luego abrimos boca. Pendientes de la enfermería, así están en Osasuna 2 días de visitar al Granada. Arrasate podría tener hasta 6 bajas si se confirman las de Robert Ibáñez y Rubén García. La única buena noticia es Íñigo Pérez, que ya tiene el alta médica. Las noticias de Navarra con Sara Rodríguez Aliaga. El derecho de manifestación es perfectamente legítimo, pero la violencia y la algarada están en las antípodas de la democracia. Y resulta evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado y dirigido por grupúsculos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña. Es el mensaje que lanza el Gobierno ante los disturbios ocurridos en Cataluña durante la madrugada y el día de hoy. El balance supera los 200 heridos y medio centenar de detenciones. Interior desplazará a otros 200 agentes para hacer frente a los altercados a través de este fin de semana. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mantenido una ronda de contactos con los líderes de los principales partidos para abordar la situación. Esta mañana lo ha hecho con Pablo Casado y por la tarde ha recibido a Pablo Iglesias y Albert Rivera. El Gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat. Yo tengo la sensación, por lo que hemos hablado, de que al menos en el corto plazo no van a apostar por vías excepcionales que por otra parte es evidente que no se justifican. Desde Navarra también se ve la situación con preocupación. El Gobierno foral hace un llamamiento a la convivencia. La libre expresión, que por supuesto está garantizada por nuestra Constitución y por la normativa, en el sentido de mostrar cualquier posición vía manifestación o cualquier otro tipo de expresión, pues no, de luego no conjuga
con altercados violentos. Por tanto, de luego, los altercados violentos yo creo que a nadie gusta y para nadie son deseables, ¿no? En otro orden de cosas, esta mañana Navarra Suma ha presentado sus candidaturas para el Senado y el Congreso de cara a las elecciones del 10 de noviembre. La coalición navarra repite los mismos nombres que en los anteriores comicios y aboga por una política alejada del oportunismo y el cortoplacismo. Estabilidad es la palabra que más se ha utilizado en el acto de presentación de las candidaturas al Senado y al Congreso de Navarra Suma. En eso es donde vamos a estar nosotros, buscando esa estabilidad, buscando que España no dependa de los independentistas, buscando que España no dependa de aquellos que quieren romper nuestro país. Desde Navarra Suma ven esta repetición de elecciones como una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad para dejar atrás esa incoherencia, ese oportunismo, para dejar atrás los populismos y los nacionalismos. Y es que el foco del discurso estaba puesto en lo que está ocurriendo en Cataluña. Estamos viendo cómo el nacionalismo lo único que hace es generar regresión, es generar enfrentamiento, es tratar de imponer un pensamiento único. Y se preguntan qué va a pasar una vez que se conozcan los resultados electorales. Para mí no es tanto la repetición electoral, sino qué va a pasar el 11 de noviembre. Es momento de unir a los españoles y no de dividirlos. Es momento de que los diferentes nos pongamos de acuerdo y saquemos adelante este país con un proyecto, con un horizonte de futuro. Una situación excepcional con nueva fecha para elecciones, pero mismos candidatos entre sus listas. Hoy la consejera de Relaciones Ciudadanas ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando en la elaboración de una nueva normativa sobre el euskera tras conocerse la sentencia del decreto que anulaba el euskera como mérito de acceso a puestos de la Administración. Sigue sin dar pistas sobre si el Gobierno recurrirá a esa sentencia o no, pero sí habla de que trabajan en una nueva normativa sobre euskera. De la misma manera ha asegurado que el Gobierno va a seguir desarrollando el decreto vigente en los aspectos que han sido avalados por el Tribunal porque es un decreto que está muy vivo. Desde el PSN reafirman que en su gran parte ha sido avalado y apuntan. Por lo tanto, es válido y en esa parte se debe aplicar. Y no estamos hablando de volver a un decreto que ya está derogado y no existe. O sea, las nostalgias para el pasado. Aquí se trata de avanzar y en eso estamos tanto este Gobierno como los diferentes grupos políticos que lo componemos. Y hablando de avanzar y de diferentes grupos políticos, también se refieren a ellos desde Navarra Suma. Decirles que no hay una varita mágica, no hay un algoritmo que nos pueda dar las bases de una política lingüística, pero solventarla o nuestros problemas y abordarla va a ser mucho más fácil, si nos dejamos de lado esos rollos de ustedes, euscarófobos, franquistas, etcétera. Y en segundo lugar, si se deja utilizar el vascuence como una herramienta para la construcción nacional. Por su parte, Geroa Bai y EH Bildu se muestran a favor de que el Gobierno recurra a la sentencia del decreto del euskera. Bueno, pues otro asunto que estudia el Ejecutivo Foral es la devolución del IRPF tributado por prestaciones de maternidad y paternidad a las madres y padres que lo reclaman. Remírez ha asegurado que ya se están dando pasos en esa dirección. Aquellas cuestiones en las cuales previamente no haya un consenso inicial, siempre se prioriza que lleguemos a un acuerdo dentro del seno del Gobierno. Eso es lo que estamos trabajando ahora y confiemos que así sea, que sea el Gobierno el que proponga una propuesta de solución, en este caso al Parlamento de Navarra. Mañana se reanuda el juicio contra los 22 ocupas del Palacio de Marqués de Rozalejo tras 5 meses de suspensión. El pasado mes de mayo el juez aplazó la vista después de que el anterior gobierno de Uxue Barkos presentase a última hora un informe. Como recordarán, el Palacio, propiedad del Gobierno de Navarra, fue ocupado en 2017 por jóvenes y convertido en el llamado Gaztetxe Maravillas hasta su clausura por la Policía Foral en enero de 2019. Recordarán el ataque informático que sufrió el perfil de Twitter de la Universidad Pública de Navarra y que tuvo como objeto al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, hacia el que se lanzaron amenazas. Pues bien, hoy la Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar a los autores de una campaña orquestada de ataques informáticos a cuentas de redes sociales de universidades e instituciones públicas en los últimos días. Además de la UPNA, también sufrió un hackeo la Universidad Jaume I de Castellón o el Servicio Andaluz de Empleo.
Otro asunto más, la candidatura de Unidad Popular de Tudela ha decidido disolverse 4 años después de su fundación. Lo que ven son precisamente imágenes de ese acto de fundación del partido. La formación perdió la concejalía que tenía en el consistorio tudelano en las últimas elecciones y al no conseguir representación ha decidido apartarse de la política. Les hablamos ahora de datos preocupantes, los que nos llegan de los embalses navarros, que están al 29% de su capacidad, por debajo de su media histórica. Van a ver los registros de los 6 embalses con capacidad superior a 4,5 hectómetros cúbicos. Son índices muy bajos debido a las pocas lluvias del verano, pero preocupa sobre todo el embalse de Yesa, que no llega ni al 15% de su capacidad. La noticia más esperanzadora es que vuelven las lluvias en las próximas horas. Parece un desierto o el paisaje característico de las Bardenas reales, pero nada más lejos de la realidad. Lo que están viendo es el pantano de Yesa prácticamente seco y al 15% de su capacidad. Es el que tiene el peor estado de todos los embalses de Navarra. Además, bueno, es el más crítico porque es más grande, es el que baña a gran parte de la ribera de Navarra, el que abastece de aguas para el riego. Tierra embarrada y vegetación brotando. Así está el que es considerado el mar de los Pirineos, ahora convertido en un oasis en medio de la sequía. Su futuro va a depender de los próximos meses. Tanto de las lluvias otoñales como de las nevadas de invierno, ¿no? Para entender esta situación tenemos que mirar atrás, un invierno poco lluvioso y sin nieve, a lo que hay que sumar la inestabilidad temporal por el cambio climático. Grandes intensidades de precipitación, precipitaciones torrenciales acompañadas de periodos secos muy dilatados, ¿no? Una situación de incertidumbre que preocupa especialmente a los agricultores de la zona y que solo se resolverá mirando al cielo y esperando que lleguen precipitaciones regulares. Una de las figuras más importantes del activismo ecologista en España, Juancho López de Uralde, pasó recientemente por Pamplona para hablar de un tema muy de actualidad, el cambio climático. A pesar de las negras cifras, el político vasco abre una puerta a la esperanza. Es una de las figuras más reconocidas del activismo ecologista en España. Juancho López de Uralde fue director de Greenpeace y posteriormente fundador de Equo. Actualmente es diputado por Unidas Podemos. Recientemente pasaba por Pamplona para hablar de cambio climático. Es decir, el conjunto de evidencias es tan abrumador que ya es imposible negar la existencia del cambio climático. Es muy sencillo, estamos sacando todo el carbono que la Tierra dejó acumulada en el subsuelo y lo estamos quemando y lo estamos devolviendo a la atmósfera. Para López de Uralde, cambiar los pequeños gestos del ciudadano no es suficiente para frenar el cambio que vivimos. Recientemente hemos conocido los datos que 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero globales corresponden a las emisiones de una veintena de compañías, de corporaciones multinacionales, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que hay una gran responsabilidad corporativa, ¿no? Indudablemente las personas también aportamos y tenemos una responsabilidad mucho menor. No hay que arrojar la toalla, pero es necesario que haya mucha más voluntad política para actuar de la que hasta el momento hay, ¿no? Por ejemplo, la destrucción del Amazonas, ¿no? Estos fuegos que estamos viendo, lo que se hace en esas zonas quemadas es plantar soja, y esa soja directamente se exporta a los países como España para la alimentación animal, ¿no? De hecho, España es el segundo país importador de soja de Brasil. A pesar de todo, el conocido activista se muestra optimista de cara al futuro, que no lo ve tan negro como el humo que contamina nuestra atmósfera. Por aquello de que frente al pesimismo de la inteligencia está el optimismo de la acción, pero yo creo que con la movilización y especialmente con la movilización de los jóvenes se va a forzar a los gobiernos a adoptar medidas. Bastan unas sencillas pautas para hacer frente a una parada cardíaca, pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo. En Navarra se producen entre 170 y 180 al año, es decir, una cada 2 días. Los servicios de emergencia solo llegan a la mitad, por eso es fundamental la formación desde pequeños. Hoy, precisamente, hemos estado en un colegio donde han aprendido a hacer estas maniobras que son vitales. Saber reaccionar a tiempo y hacer una maniobra correcta puede salvar vidas. Hoy lo vamos a comprobar en persona, en primera persona, en este colegio Luis Amigo, en el que el alumnado está recibiendo un curso en el Día de los Primeros Auxilios. Pongo las manos y ahí. Voy aquí, hago la maniobra de abrir vías aéreas, tapo la nariz y soplo. 1,
2. Porque para salvarle la vida a alguien, lo único que hace falta son 2 manos y es muy importante que desde pequeños sepan cómo reaccionar. Primero llamar al 112. Ponerle la oreja y a ver si respira. Te pones así y le aprietas 30 veces. ¿Crees que si le pasa algo a alguien le podrías ayudar? Sí. Un crío con 8 años, 10, puede salvar una vida. Igual no puede hacer una reanimación perfecta, pero sí puede llamar al 112, sí que puede alertar a los servicios de emergencia y sí incluso puede desatragantar. Aquí en el Colegio Luis Amigo hay 3 desfibriladores y todo el profesorado está formado para saber usarlos. Y así, poco a poco se consigue que Navarra sea un espacio cardioprotegido. De eso precisamente se encarga la asociación ABC, que distribuirá 600.000 azucarillos solidarios como estos que van a ver. Azucarillos en los que se puede descargar una aplicación con un código QR que nos indica los desfibriladores más cercanos y nos explica cuáles son las maniobras que tenemos que hacer para poder reanimar a alguien. Desde el año 2010 se ha formado en Navarra a más de 55.000 personas. 2 de ellas, 2 policías municipales de Cizur, le salvaron la vida a Luis. Oyen por la emisora, hay una parada de esas que nos dijeron en el cursillo, muerte súbita, vamos a acercarnos. Bueno, se acercan, me cogen a los 3-4 minutos y empiezan la RCP, le estrenan el desfibrilador y poco a poco la cadena, viene la ambulancia. Claro, yo vivo en Cizur, del hospital a Cizur, pues por lo menos un cuarto de hora se puede tardar, ¿no? Esto en 4 minutos estaban allí. Este domingo se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, una enfermedad de los huesos que suele pasar desapercibida. En muchas ocasiones no se diagnostica hasta que se rompe un hueso. Por ello es importante conocer los factores de riesgo, como tener antecedentes parentales de fractura de cadera o bajo peso. Señales de alarma que se darán a conocer a través de la campaña Tus huesos mañana y siempre, con la que se busca dar a conocer el tremendo impacto de esta enfermedad. De que la osteoporosis, por ejemplo, como vais a ver, ocupa más días hospitalarios que el cáncer de mama o que el infarto de miocardio y un coste mayor que lo que es el propio cáncer de mama. Accidente de tráfico en Peralta. Una persona ha resultado herida después de chocar contra otro coche en la carretera NA115 en el término de Peralta. El herido ha sido trasladado hasta el complejo hospitalario de Navarra. Y antes del deporte, un apunte sobre el campo de fútbol del Tudelano, porque hoy una delegación del Parlamento de Navarra ha acudido al Ciudad de Tudela para estudiar las mejoras que se reclaman desde la capital ribera. Se ha presentado un estudio de rehabilitación en 4 fases y un montante de 2,6 millones de euros. La primera fase, la más importante, es urgente, puesto que concierne a la accesibilidad y seguridad del recinto, así como eliminación de los 2 fondos del estadio. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Pendientes de la enfermería, si están en Osasuna después de que el parón se esté cebando con los rojillos. Arrasate podría contar con hasta 6 bajas para el duelo del viernes en Granada. Osasuna fue el único equipo de primera división al que no le afectó el virus FIFA en el primer parón por los compromisos internacionales. Sí, mínimamente este segundo con Pervis Estupiñán, el ecuatoriano, se entrena por segundo día consecutivo a las órdenes de Yagoba Arrasate. Sin embargo, el parón se ha cebado con los rojillos aquí en Tajonar. El lunes conocíamos las bajas para Granada de David García y Lillo, este último después de que recibiera un balonazo en un ojo. Ayer conocíamos también la ausencia de Robert Ibáñez. Está la duda de Rubén García y la única buena noticia, la presencia de Íñigo Pérez. El chantreano recibió la alta médica. Íñigo Pérez está 100% inmerso en la dinámica del grupo tras pasarlo muy mal por una lesión producida hace un año que se fue complicando e incluso le hizo plantearse su futuro en el fútbol a corto plazo. Eso es un pensamiento que no es que lo interiorices, no lo
no lo haces tuyo nunca, pero sí te sobrevuela la cabeza, a veces lo piensas, y más cuando, bueno, pues médicamente te explican que es más complejo de lo que parece, que hay que tener cuidado, que bueno, las formas de atajarlo quizá no estén muy claras. Ha sido una lesión difícil para mí, pero también para la gente que está a mi alrededor. El chantreano jugó 84 minutos del amistoso que Osasuna disputó frente a la Real Sociedad la semana pasada, coincidiendo con el parón y gracias al cual se volvió a vestir de corto 7 meses después de su última aparición liguera. En el minuto 20 ya tienes las piernas pesadas, te cansas, te ahogas, son cosas normales, pero ahora mismo estoy para eso, para entrenar y no buscar calidad futbolística, sino cantidad. Al jugador le resta coger ritmo competitivo, pero si por él fuera entraría en la lista que ofrecerá mañana Arrasate para el partido en Granada. Una vez que estás bien te ves haciendo todo, aunque sea quizá prematuro o precipitado, pero sí me veo. Si me preguntas si me fuese por mí me convocaba, está claro. Pérez se ofrece como posible sustituto de Estupiñán en el lateral izquierdo si Arrasate así lo decide. El ecuatoriano es el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos de liga y ha cumplido su segundo entrenamiento tras debutar con la selección absoluta. Una sesión de fútbol-tenis que han ganado Villar, Torres y Oyer. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Este domingo se celebra el Domum, una jornada que tiene como objetivo resaltar la labor que realizan los misioneros desplegados por todo el mundo. Las diócesis de Navarra han organizado múltiples actividades para conmemorar la Jornada Mundial de las Misiones. Por lo tanto, nos gustaría que nos hablara de su experiencia misionera. Según de Lorí. Son los cerca de 300 misioneros retornados que tenemos. De toda la información que consumen los jóvenes en Internet, tan solo el 1% es periodística. Así lo concluye un reciente estudio de Reuters y la Universidad de Oxford. Un dato que pone de relieve que el periodismo pierde músculo, tal y como se puso de relieve en la 7ª jornada de periodismo celebrada en Madrid y patrocinada por Coca-Cola. ¿Es el periodismo el cuarto querer y no poder? Una pregunta que tiene múltiples respuestas. Cierto es que la crisis económica y las redes sociales han hecho que el periodismo pierda músculo, pero los expertos hablan de que se trata de un problema del modelo de negocio y no de la profesión, ya que la sociedad demanda más información que nunca. Tenemos una enorme crisis de modelo de negocio, pero no tenemos una crisis de lectores, al contrario, tenemos una explosión de lectores. La prueba de que los medios siguen siendo influyentes es la cantidad de recursos que dedican los partidos políticos a controlar sus mensajes, intentando incluso saltarse a los periodistas y comunicarse directamente con la sociedad a través de las redes. Twitter tiene mucha más importancia para Trump casi de lo que Fox tuvo para los anteriores presidentes republicanos. Twitter a él le permite enviar un mensaje unívoco de 140 caracteres que no va a encontrar una réplica, digamos, un aluvión de réplicas, pero no una réplica solvente de un periodista que le va a repreguntar o que le va a cuestionar eso que dice. Pero el periodismo no logra llegar del mismo modo a las nuevas generaciones, que de toda la información que consumen, apenas un 1% proviene de medios de comunicación, lo que deja a medio plazo a la profesión en la cuerda floja. Les invitamos a conocer ahora cuáles son las mejores recetas del concurso de la semana de la cazuelica y el vino de la denominación de origen Navarra. En ella han participado casi 40 establecimientos. El oro lo ha conseguido la Barra del Goloso con su ajo arriero de mi abuela, una receta sencilla y tradicional que ha conquistado los paladares del jurado. En segunda posición, la Juana Gastrobar con su cazuelica de nombre Qué morro, qué callo. El bronce se lo lleva un habitual de estas lides, el Baserriberri, con su cazuelica de nombre, tomen nota, cun y lingus de ternera. Enhorabuena a todos. Que sabe sacar el mayor provecho de... Navarra estará presente en el Bilbao International Music Experience, una cita que reúne a las bandas, artistas y gestores más importantes de la industria musical. La comunidad foral contará con un stand propio y también estará representada en el escenario por Amaya Romero. Así nos despedimos hoy, volvemos mañana con más noticias. Mientras tanto, que tengan una buena noche.
¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha.